Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili y esta es la de 8 con Lourdes Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Horacio Villalobos. Buenas noches, muy buenas noches. Y hemos llegado a un acuerdo que no vamos a hablar de fútbol. Para eso hay programas muy especializados para hablar del fútbol. Yo, la verdad, me va y me viene el Mundial. Me gusta el resumen, ver los goles. No, sí me gusta, pero fuera de eso, hay unos juegos que son muy aburridos, la A verdad. mí me encanta el fútbol, entonces yo sí me reviento todos. No, ¿En yo serio? lo odio, Todos. pero además, mañana en todas las primeras planas está evidentemente. Mañana, o sea, al ratín. Bueno, al ratito está la mitad Claro. fútbol y la mitad alguna nota nuestra. Ya ¿no? imagino cómo se divirtió Lourdes con el Irán-Nigeria. A ver si un juegazo. Estuvo ¿no? apasionante. No, apasionante, ¿no? Apasionante. Camerún, Croacia. Qué Digo, falta de ganas de... Ay, No, ¿qué pero- tal los pero- agrios que tengo digo, por oye, compañeros? Los que no No quieren es hablar de fútbol. verdad. ¿Qué tal el Holanda-España? Sí, Ay, sí, 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 ¿no? sí, ¿no? que ¿Qué tal? Oye, fue un ¿no? pésimo ¿Qué- juego. Cuando ves una goliza de esa magnitud, la verdad es que es un mal juego. Es un equipo y nada enfrente. Bueno, pero no que no íbamos a hablar de fútbol. Bueno, no vamos a hablar de fútbol. Ok, ya. muy bien. Y vamos Luego, a frustrar entonces- a Lourdes, que ella sí quería hablar de fútbol. Bueno, pero ¿cuáles son nuestras de 8? Lourdes. Ay, la mía tiene que ver con el fútbol, no. Pero bueno, la mía es tarjeta roja a las instituciones. Ay. Yo, crisis humanitaria en la frontera. Pero Hola. crisis, ¿eh? Está larguísima. Pero está larguísima. Entonces, crisis humanitaria. Pues, ¿qué puede caber crisis humanitaria en la frontera? No está tan difícil. Ay, bueno, ustedes qué exigentes. Cuidado con Irak, es la mía. Está impactante. Cuidado con Irak. Pues está ¿Dónde fuerte. empezamos? Por la tarjeta roja. La Anda. Bueno, la tarjeta tarjeta roja. roja, a ver. Pues mire, yo Se iba a salir con la ciudad de hablar de fútbol, ¿ves? Sí. Exacto. Increíblemente, nuevamente, una institución solamente pasó la prueba de todos los mexicanos. Esto es de acuerdo con el informe que realizó sobre la calidad de la ciudadanía en México, mismo que fue coordinado por el Colegio de México a petición del Instituto Nacional Electoral. Entonces, es la única institución que nuevamente volvió a pasar la prueba con el 66% de la aprobación fue justamente el Ejército. Y fíjate que está abajo, antes pasaba con el 90. Con el 90. Bueno, Sí. pues hoy es la única que se salva. Todas las demás instituciones están totalmente reprobadas. Estamos hablando de la iglesia, los partidos políticos, Sí. el periodismo, el Congreso, los diputados, las policías, todo. Fíjate, las Fuerzas Armadas tienen únicamente el 62% de aprobación. La Iglesia tiene el 55%, que muchos Reprobado. dirían como el punto 5 es. Sube a seis, 6. ¿no? Ah, Pero mira. no. Oye, Reprobado. hasta daría pena que alguien lo diga. Oye, la Exacto. iglesia católica. En un país tan 55. católico, ¿eh? Sí, Tendría pero que ha habido tener... muchos. Mira, tenemos un clero que el Papa Francisco se avergüenza del clero Sí, un mexicano. clero corrupto. Hecho de que en el primer consistorio no nombró a un solo cardenal Sí, mexicano. Sí, por supuesto. Sí, Cero. sí, por supuesto. ¿No? Y, Y, cada bueno, vez más gente, perdón, de la Iglesia Católica emigra a otras Sí, religiones, se ¿eh? está yendo a Pero otras ojo, denominaciones. hay unas cifras que llaman mucho la atención, además de las instituciones como tal. Fíjense, el 66% de los mexicanos cree que las leyes en el país se cumplen poco o nada. De acuerdo. Yo De estoy El acuerdo. 4% considera que se respetan contra el 29% que dice que no se respetan. No se Solo respetan. el 34% de la población confía en los cuerpos de policía. O sea, 1 de cada 3 es gravísimo. Oye, que confíen. Sí, imagínate más. Sí, Tendría es que ser cero. Es que debería ser cero que confíen. Sí. Digo, y voy a poner la nota. Si hay buenos policías. Sí, por supuesto. La bronca es que las instituciones policíacas están podridas. Exactamente. 54% refirió que de nada sirve denunciar ante ministerios públicos y 40% de quienes sí han ido a denunciar ante ministerios o ante la autoridad dicen que su experiencia no fue mala, sino lo que le sigue. Oye, Sí, a sí, ver, sí, te yo tratan estaba- como el delincuente a veces. Justamente en el marco de la nota de Lourdes, yo estaba leyendo que, de acuerdo a la percepción del pueblo mexicano, los funcionarios más corruptos son diputados y senadores. Son los que están peor calificados, ¿no? Y mira, de Pero no acuerdo... por corrupción, es todo una calificación general. Exacto. Que Ok. no trabajan, Confianza que y son demás. vagos. que Ok, sí. ok. La confianza en los partidos es solamente un 19% y la confianza en los diputados es únicamente del 17%. Hubo un total de Guau. 19,000 encuestados, pero ¿de qué nos sorprendemos si justamente el INEGI estimó que la tasa de incidencia de la corrupción en México durante el año pasado fue de 24,724
casos, por cada 100,000 habitantes. Es decir, en palabras terrenales, para que todos podamos, 1 de 4 trámites realizados el año pasado tuvo que tener prácticas deshonestas. Una mordida. ¿No? ¿De qué nos sorprendemos? No, y No, mira, no, y- nada. y se dio a conocer hace unos días el reporte del relator especial Sí. de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es una ejecución extrajudicial? Es cuando un soldado, un marino, un policía de cualquier denominación te lleva y te mata. Ok. Esa es una ejecución extrajudicial. Ok, Sigue siendo de niveles de escándalo y dice, 1 de cada 100 delitos en México acaba el culpable ante un juez. Imagínate, a uno de mí- cada 100. Y decía el presidente del INE, que es Lorenzo Córdoba, Sí. que es uno de los que manda a hacer este estudio, dice que considera las cifras resultan alarmantes y demuestran que nuestro país no se ha logrado construir una cultura de educación cívica de largo plazo, que todo se ha quedado en acciones cortoplacistas y que consideran necesario elevar la confianza social en nuestras instituciones con estrategia a largo Sí, plazo. pero mira y de quién entrada habla. regresar... ¿Quién habla? Lorenzo Córdoba. Sí, pero Lorenzo Córdoba dice instituciones, cuando él hoy preside un nuevo invento que acabó con una institución que después de 24 años, Sí, que era el sí. IFE, más o menos tenía cierto reconocimiento, y la vil y vulgar politiquería acabó con el IFE y ahora está el INE. Exactamente. La bronca es que las instituciones no sirven, Bueno, porque yo están en manos ahora, de personas que la Lo manejan que es a su interesante de peculiar esta Porque lo gusto. encuesta de tenemos a Lourdes, cuotas. ¿sabes lo que es Cuotas interesante? partidistas, ese es Que el hecho. Esto que dijo Lourdes es coherente. Es decir, sí coincide con lo que percibimos como ciudadanos nosotros, Claro. ¿o no? Sí. O sea, De no acuerdo. está diciendo que somos Tarjeta Ginebra roja. Suiza. Tarjeta roja, no hay de otra. Y triste que el ejército haya caído tan bajo, porque como también dijo el relator de Naciones Unidas, cuando pones al ejército a hacerle de policía, es un desastre, Exactamente. porque los soldados no son policías y no están adiestrados para ser policías. Pero bueno, finalmente es la única institución que hasta hoy se salva con el 66%. El mismo INE reprobado, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, y esto que de lo que mi nota también tiene que ver con la corrupción, porque esta crisis humanitaria que está viviendo, y fíjense, en 8 meses, entre octubre del 2013 y junio del 2014, es terrible. Unos 47,000 menores migrantes entraron a Estados Unidos solos, sin la compañía de adultos. Estamos hablando de arrest- mexicanos, centroamericanos. principalmente centroamericanos, lo que cuenta la película La Jaula de Oro. Fueron arrestados por autoridades fronterizas, eso lo reveló el periódico New York Times, pero miles de ellos han sido liberados por la llamada marea que llega desde América Central y México, ha superado la capacidad de los centros de detención. Es decir, no hay cabida para tenerlos en los centros de detención. Algunos los mandan a hogares temporales, Sí. porque les cuesta mucho trabajo localizar a los padres de estos Es que los niños. padres están cometiendo un error. Creen que mandan los niños y que no les van a hacer nada. Y sí, La sí, verdad es que estos niños los van a deportar a sus países de origen, van a llegar y quién sabe si encuentran a sus papás. la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Egidio Torre Cantú, el gobernador de Tamaulipas. ¿Ejido? Egidio. Ah, Tendrá ejidos, pero se llama Tendrá no, ejido. tiene ranchos. ¿No? Tiene ranchos. Sí. Y entonces le preguntábamos un poquito de que si hay acciones y demás, y dicen que no, que evidentemente no hay ninguna acción y todos los niños que se quedan, o todos los adultos, que todos los migrantes que no logran pasar a Estados Unidos, evidentemente se quedan como carne de cañón. Una, porque o los agarran y le dicen, o cooperas o te mato, ¿no? Y no estoy hablando del chino Shen Li Sí, no, Yegón. no, copelas, O la copelas. otra es, ellos mismos piden porque no tienen cómo sobrevivir. En Exactamente. Estados Unidos están pidiendo que se haga una campaña en todos estos países que está arrojando población, México, Centroamérica, Sudamérica, diciendo, no manden a sus niños porque se los vamos a regresar. Hay una ignorancia de que ahí los mando con un coyote, ya ahí los mando. Si llegan, Ya los van Eduardo. a tener. Pues, es que es el Si es punto. que llegan, porque cruzar el territorio mexicano es verdaderamente cruzar Terrible. el Amazonas, pero Terrible, con las fieras terrible. más enojadas, ¿no? Entonces estamos hablando de 40,000 niños. Y para finales de año se prevé que 60,000 hayan cruzado la frontera, lo cual es un dato espeluznante. Y dices, bueno, ¿cómo cruzaron la frontera? Cruzan la frontera de la misma manera en que cruzan de acá para allá drogas, etcétera, etcétera, y como de allá para acá cruzan dólares y armas. Armas. Exactamente. Porque los Rápido y dos países furioso. se hacen guajes. Sí. Sí, por supuesto. La verdad, porque si no Pero quisieras por que pasara supuesto. nada, no pasa ni una pulga brincando. Ay, Rápido y Furioso, todas las armas pasaron justamente por Tamaulipas. Y además, ¿No? oye, según los ¿Y el gringos, gobernador no las vio? No según las los vimos. gringos, la droga se produce entre México, Colombia y otros países y aparece misteriosamente así, ¡chas!
en manos de algunos dealers, principalmente afroamericanos. Así es, ¿eh? ¡Chas! ¡Ay! Voy a vender la coca, toma, ¿eh? ¿No? Las autoridades no la ven, no. Bueno, es grave. Yo digo cuidado con Irak, porque lo que estamos viendo ahorita en Irak es algo que viene desde el siglo VII, VIII, ¿no? La gran división entre los musulmanes, los chiitas y los sunitas. Sí. Hay que recordar que Saddam Hussein era un sunita que gobernaba con mano de hierro, un país en su mayoría chiita. Imagínate Cuando truena nada más. Saddam Hussein, y ahora los gobernantes son chiitas, igual de tracaleros y de corruptos y todo, ¿no? Es el señor... Está peor ahora, ¿eh? Quién sabe, La pero situación mira. está peor. Quién sabe, pero Ok. la situación es que este nuevo grupo que se llama, perdón, el Califato Islámico de Siria e Irak, amenaza con quedarse con el país. ¿Por qué cuidado con Irak? Porque Irak está produciendo 3 millones de barriles de petróleo diario. La producción mundial de petróleo se ha caído porque lo de Siria y de Libia hizo que la producción mundial cayera a 2 millones de barriles diarios. Ahí están esos 3 millones de barriles, que tenían todavía el Brent a fines de la semana pasada, a principios de sobre los 105, 107 dólares. Pero si los sunitas, y estos son de poner un califato, o sea, un estado religioso, que sería un estado religioso junto a Irán, que es otro estado religioso donde se detestan, Sí. porque Irán son chiitas y aquí Ahora, serían sunitas, y aquí- y para nosotros son herejes. Ok, y también hay otro dato interesante. Estados Unidos. Entonces no Estados puede hacer Unidos. nada. Bueno, Estados Unidos está muy alerta. Sí, al pero Estados Unidos respecto. no puede hacer nada, ya se metió una vez. Pero se volverán a meter si son La verdaderamente opinión muy pública de metiches. Estados Unidos hoy Dice es de que que no. no se meta. Ahora te voy a decir Pero por vamos qué. a ver si se mete Ahora, o no, el porque por qué, coincido cuidado. contigo. Son muy ¿Por qué? metiches. Porque No, todas pero- las guerras son negocios Pero para ahí todos les los va el países por del mundo, qué, ahí menos les va para el por qué, nosotros. ahí les va el por Exactamente. qué. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque si Irak deja de producir ese petróleo, puede ser muy bueno para México temporalmente, porque sería el precio de barril a 150 dólares. Sí, pero nosotros no producimos tanto petróleo. Sí, pero Para- nosotros, sí, pero el precio se iría para arriba. pues sí. Esto nos ayudaría. En vez de vender tu precio a $1, lo vas a vender a 1.10. Va a entrar más ¿Y nos va a dinero. costar menos y la nos gasolina? va a costar más la gasolina y entonces todo el mundo va a decir Espérense, que la ustedes son inflación va a de subir. Ustedes que son ¿Y el gas? totalmente negativos. No, pues es lo que Yo nos están estoy hablando diciendo, de ¿no? macrofinanzas. No, Le va pero a mí entrar me importa un lo micro. dinerote al gobierno mexicano. Y nosotros... Dinero. Pero Dinerote también que no va a podría servir para entrarle nada. cero dinerote, porque Estados Unidos ya es autosuficiente en su producción petrolera. Ok. Entonces Estados Unidos podría decir que se vaya al demonio Irak, nosotros producimos nuestro petróleo y ya no le compramos. Y si Cuidado. nosotros seguimos con esa izquierda de Cuidado. esa manera, cuidado, porque sí va a salir la reforma energética que la necesitamos y entonces ya nada más van a poder chilletear y no digan que no se les ha escuchado. Los números Por eso, hablan que sí se les ha cuidado escuchado. con Irak. Y todos estamos que con el Mundial y con la izquierda que no deja que vean las reformas, cuidado con Irak, porque aunque se aprueben las reformas, vamos a empezar a ver los beneficios en 3 a 5 O sea, años. sí vamos, sí nos He va. A ver, dicho. si es verdad He que dicho. vamos a Ya pagar nos menos vamos. por llenar nuestro Se acabó tanque. el tiempo. Ya. ¿Cuál No es? Ya me nos dejaste damos como la mía. político. La mía. Tarjeta No, la roja mía. a La las mía. instituciones. La mía. La mía, los Tarjeta La que nos roja migrantes. a afecta las la vida instituciones. es lo de Irak. Y tarjeta roja a las instituciones Ya, son eso la ya- realidad. eso no es noticia. y toda la inmigración tan terrible de Es menores. problema de los gringos. No, es problema Ya nos nuestro. fuimos, adiós. Y no hubo acuerdo.